Bien, pues en esta ocasión quiero mostrarles algunos detalles importantes acerca de la actividad integradora número 6, es decir, aquella que corresponde a la semana 3 y es la denominada movimiento armónico simple. Bien, pues antes de iniciar con los detalles de la actividad, vamos a comentar la definición de lo que es el movimiento armónico simple. Se define tal como un movimiento periódico y vibratorio en ausencia de fricción, producido por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición. Bien, pues esa es la definición formal o la definición que viene en un diccionario. Y regularmente se representa o se aprecia en los columpios, se aprecia en los péndulos, y seguramente esta información ya la revisaron ustedes y ya la encontraron en los recursos de la semana número 3. Bueno, vamos a seguir utilizando dos conceptos importantes en el movimiento armónico simple. En este caso, la frecuencia, que ya vimos en la actividad integradora anterior, y decíamos que representa la cantidad de ciclos que se realizan en un segundo, y su unidad de medida más común es el ciclo sobre segundo, pero podemos utilizar otras unidades, como puede ser las revoluciones por minuto, las vueltas por minuto o por segundo, etcétera. Aunque en realidad se maneja regularmente en ciclo sobre segundo. Otro concepto es el de periodo. Y si recuerdan, comentamos que este representa la cantidad de segundos que se requieren o se utilizan para completar un ciclo. Y las unidades de medida son inversas a la frecuencia, porque son inversas la frecuencia y el periodo. En este caso serían segundos por cada ciclo. Y pues las fórmulas de cada uno son las que aparecen en pantalla. Y como se pueden dar cuenta, pues son inversas. La frecuencia se representa o se obtiene haciendo operación de 1 sobre periodo, y el periodo sería igual a 1 sobre frecuencia. Bien, vamos a ver qué nos piden en el experimento de esta semana. Nos piden colocar un objeto con un peso aproximado de 30 gramos y un área de 2 centímetros cuadrados, amarrado a un hilo de 20 centímetros, y ubicarlo de tal forma que quede suspendido y quede en posición de operar como un péndulo. Y las que aparecen abajito pues son las imágenes que se utilizaron incluso en la descripción de la actividad para representar lo que se va a realizar. Entonces, la intención es que quede suspendido, como lo dice ahí, y tengamos la posibilidad de colocarlo en una posición, o que parta de una posición inicial, llamémosle así, y a partir de ahí, a partir de entonces pueda oscilar como un columpio o como un péndulo para tomar unas mediciones. Miren, yo dividí las actividades en incisos y a lo mejor no coinciden con los que vienen en la actividad. Sin embargo, lo hice de esa manera para que se pudiera lograr una mejor comprensión. Dice el inciso A: separar el péndulo de la posición vertical, que yo le llamé aquí posición inicial, hasta un ángulo de unos 10 grados. Esto que está aquí, esta imagen que aparece en su pantalla, pues sería como la vista frontal del péndulo. Hay que sujetar el objeto y recorrerlo unos 10 grados hacia una posición desde la cual se va a soltar el objeto. Yo aquí en pantalla exageré el número de grados, en realidad deben ser menos grados. Yo aquí exageré y deben ser, no sé, 25 o 30 grados, pero la intención es esa, pues que se aprecie que se va a recorrer hacia un extremo el objeto, y desde una posición inicial, y le podremos denominar la posición A, por ejemplo, desde el cual se va a soltar el péndulo. Entonces, el paso 1 o la etapa 1 o el inciso A sería separar ese objeto unos 10 grados para empezar la oscilación. En el inciso B lo que tienen que hacer es soltar el objeto para que empiece a oscilar, pero al mismo tiempo se tiene que poner en marcha el cronómetro. Ese cronómetro hay que detenerlo después de 10 oscilaciones completas. Es decir, se echa a andar cuando se suelte el objeto que se encuentra en el péndulo y se empieza a hacer la medición. Pero la pregunta sería, ¿qué es una oscilación completa? Bueno, esta información también se encuentra en los recursos de la semana 3, así es que espero que no haya ningún problema, pero básicamente una oscilación completa se refiere a que el objeto que soltamos en el punto A lleve a cabo un ciclo completo, es decir, que recorra hasta el punto B y regrese nuevamente al punto A. Esa es una oscilación completa. Y aquí lo describe, dice que es la trayectoria desde una posición extrema, en este caso punto A, hasta volver a ella,
siguiendo el arco ABA, es decir, recorre desde A, siguiendo por B y regresando hasta A. Esas oscilaciones completas deben contarse que sean 10 y en el instante que se cumplan 10 oscilaciones completas, se para el cronómetro. Bien, en el inciso C nos dice que hay que repetir la observación del inciso anterior hasta completar 5 ciclos, 5 observaciones. Y los resultados van a ser registrados en una tabla como la siguiente. Bueno, en este caso la tabla pues tiene que colocarse con varias columnas. En la primera de ellas tiene que indicarse cuál es la medición que está llevándose a cabo y en la segunda columna tiene que indicarse el tiempo registrado después de 10 oscilaciones. El objetivo de hacer 5 mediciones es que ustedes anoten o calculen los tiempos que se van cumpliendo. Inciso D. Obtener en una tercera columna el valor del periodo de acuerdo a cada uno de los 5 registros. Bueno, ¿cuál sería la operación que tendríamos que llevar a cabo para obtener el periodo? Si contemplamos que el periodo se mide en segundos sobre ciclo, o sea, cuántos segundos se cumplieron en cada ciclo, la operación tendría que ser entonces el tiempo que obtuvimos en cada medición y eso lo dividiríamos entre 10. Por ejemplo, si en la primera medición obtuve, por decir una cifra, 1.1, voy a hacer 1.1 entre 10 oscilaciones. Pero no puede ser 1.1. Por ejemplo, para la primera observación podría ser a lo mejor 11 segundos y si lo divido entre 10 oscilaciones va a darme 1.1. Si para la segunda observación me da, por ejemplo, 13 segundos, debo hacer lo siguiente, debo dividir 3 entre 10 y apuntar en la tercera columna el valor de 1.3, que sería ese resultado. Y así para cada una de las mediciones. El objetivo al final es obtener un promedio de las 5 mediciones que hicimos de cada medición. En este caso, por ejemplo, entonces dice, inciso E, calcular el promedio de los periodos calculados, se suman y el resultado se divide entre 5. Esto es para sacar el promedio de las oscilaciones o de los registros. Vamos a suponer que en mi caso, por ejemplo, me resultó 1.2, el periodo me resultó 1.2 segundos por cada ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que para cumplir un ciclo completo del péndulo desde el punto A, origen, pasando por el punto B y regresando al punto A otra vez, transcurrieron 1.2 segundos. Para cumplir un ciclo, tardé 1.2 segundos. Esa es una mera suposición, ¿eh? No quiere decir que vaya a salirles esta cantidad. Cada quien tendrá sus mediciones y sacará su propio periodo, su propio promedio del periodo. Inciso F. Responder. ¿Qué es lo que representa el resultado anterior? Les encargo que respondan esa pregunta. Inciso G. A manera de hipótesis, imagina que si tuviera una amplitud de 10 centímetros, representa los resultados anteriores en la siguiente tabla. Bueno, antes de ver la tabla o la gráfica, perdón, que piden aquí, ¿a qué se refiere eso de la amplitud? Imagínense que del punto A, que hubiera una distancia del punto inicial o el punto origen de 10 centímetros hacia el punto A, quiere decir que si suelto yo el objeto para que funcione o para que oscile, van a recorrer 10 centímetros lineales de un lado y 10 centímetros lineales de otro lado. Entonces nos pide que representemos gráficamente esa oscilación. Yo hice un ejemplo que les va a servir, que es este que está aquí. Esta es la gráfica que está pidiendo, que se nos está pidiendo, miren. Nada más que hay que representarlo en forma de onda, así como se ve en pantalla. Miren, este punto 0 representa el punto inicial, por decirlo así, el punto A. Entonces recorre 10 centímetros hasta llegar al punto origen y recorre 10 centímetros para llegar al punto B. Y después recorre otros 10 centímetros para llegar del punto B al punto original y recorre otros 10 centímetros para llegar al punto A otra vez. Es decir, esta curva que se alcanza a ver aquí completita es justamente un ciclo completo. Un ciclo completo. Y aquí estoy marcando justamente en este punto del cruce entre la línea horizontal con la curva, estoy indicando los segundos que transcurrieron para cumplirse un ciclo. Estoy representando el periodo en forma de gráfica. Entonces, todo esto representa un ciclo completo y el ciclo completo se cumple en 1.2 segundos. A continuación, como pueden ver ustedes, se cumple otro ciclo completo y al cumplir otro ciclo completo,
se están sumando otros 1.2 segundos para llegar a 2.4 y así para cada uno de los ciclos. Yo aquí hice solamente dos ciclos completos. Sin embargo, yo les pido a ustedes que representen los 10 ciclos que se nos están pidiendo para las oscilaciones del experimento. Entonces tendrán que llegar ustedes a cumplir o a representar los 10 ciclos y en cada punto donde se cumpla el ciclo completo habrá que indicar cuántos segundos en promedio se recorrieron para cumplir ese ciclo. Entonces, aproximadamente tendrán que dibujar algo muy similar a esto que se encuentra aquí. Eso es básicamente lo que nos pide ese punto en el que se nos pide la gráfica. Bueno, ya para finalizar, ¿qué nos piden que incluyamos en el reporte? Nos piden que incluyamos la descripción del experimento, es decir, cómo lograron, qué utilizaron, etcétera. La tabla de registros, que es muy importante, que es una forma de confirmar o comprobar que hicieron la operación. Los resultados en cuanto al periodo, es decir, cuál fue el promedio de los periodos calculados para cada una de las observaciones. La gráfica, esta gráfica pues puede ser a mano, porque, bueno, podría ser a través de la computadora, pero si gustan pueden hacerlo a mano, pero tienen que tomar fotografía o evidencia. Yo les voy a pedir de forma adicional las fotografías o por lo menos una fotografía como evidencia del experimento, así como se hizo el experimento anterior de lanzamiento de las pelotas desde una cierta altura. Aquí creo que es incluso más sencillo tomar evidencia de que se logró el experimento. Y finalmente, una conclusión clara y pertinente respecto al uso del péndulo en el movimiento armónico simple. Sí les quiero pedir de favor que sigan las indicaciones lo más apegado a lo que les acabo yo de comentar. Yo traté de descifrar también un poquito, de acuerdo a la descripción de la actividad, traté de descifrar qué es lo que se nos estaba pidiendo y procuro mostrarles de la manera más clara posible. A lo mejor no soy muy claro, pero créanme que me esfuerzo mucho en que sea lo más claro que se pueda para que lo realicen de la mejor manera. Les pido mucho que sigan las indicaciones porque sigue habiendo mucho plagio y lamentablemente quienes tienen plagio pues obtienen un 0 de calificación. Es bien evidente, es muy, muy fácil identificar las páginas desde las cuales se está copiando la información. Y lo malo es que ni siquiera se apunta a la referencia, si quisieran tomarlo como tal, como referencia, ni siquiera se registra como referencia y se copia tal cual la actividad. Entonces, pues yo creo que es injusto para ustedes mismos, no para mí, sino para ustedes, que pues saquen calificaciones de ese tipo. Entonces, les pido mucho que se apeguen lo más que se pueda a esta descripción. En el caso de mi grupo, que es el grupo 43, voy a verificar que se cumpla con estos 6 puntos, incluyendo las fotografías como evidencia. Yo sé que en la descripción de la actividad no lo menciona, pero sinceramente, la razón de que yo les pida las evidencias y les pida lo que les pido en este caso, aunque no aparezca en la descripción, es para confirmar o comprobar que sí lo hicieron ustedes. Esa es la intención. Entonces, quienes vayan a entregar actividad, o que espero que sean todos, deben cumplir con las características que se aprecian en esta lista para que puedan, sus trabajos puedan ser evaluados. Si alguien no cumple con algún punto, pues ya se bajará su calificación. Repito, aunque no aparezca en la descripción de la actividad. Esto yo lo comenté con el asegurador de calidad y me autorizó que yo les pidiera pues alguna cosa adicional para confirmar que ustedes lo hicieron. Bueno, por mi parte sería todo. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, les pido de favor que le expresen a través de la plataforma educativa, a través del correo electrónico o Skype, por ejemplo, también lo pueden hacer. Me despido, nos vemos la siguiente ocasión. Hasta luego.